Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es lunes 15 de diciembre. Saludo a quienes a esta hora nos están viendo en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy, día de pago de quincena, día de pago de prima para muchos. Y en esta coyuntura comenzamos con noticias que tienen que ver con fallas que otra vez está reportando una de las principales plataformas para las transacciones de los colombianos, que es Nequi. Marcela Peña, buenas tardes. ¿Qué dicen a esta hora desde Bancolombia sobre las fallas que ha tenido Nequi en las últimas horas? Pues Ricardo, 26 millones de usuarios tiene la aplicación Nequi y todos ellos han sufrido una mañana de fallas e intermitencias en los servicios. Hasta ahora el monitor oficial de servicios de la aplicación reporta interrupciones mayores en la mayoría de las funcionalidades. Envíos a Bancolombia fallan, envíos entre Nequi también, cajeros automáticos, corresponsales no bancarios. Hay algunos que sí están funcionando, como por ejemplo los pagos a través de PSE y el uso de la tarjeta Nequi. No funcionan tampoco los códigos QR de Nequi, así que si usted tiene la plataforma, tenga paciencia, tenga respaldo en efectivo. Ay, Marcela, 2 minutos. Hablemos de la comunidad indígena Embera en Bogotá. De nuevo hay alerta por lo que está pasando en la llamada UPI La Rioja en Los Mártires. ¿Qué es lo que está pasando? Laura Moreno. Ricardo, buenas tardes. La Secretaría de Gobierno a esta hora hace acompañamiento a la comunidad embera que se encuentra en La Rioja y ya se activaron las rutas de protección por casos relacionados con menores de edad. Varios de ellos fueron llevados al Centro de Emergencia Integral de Protección. Las entidades tuvieron que realizar cambios de vallas tras alertas relacionadas con escenarios de convivencia y seguridad e incluso por denuncias de amenazas, por lo que se mantiene por ahora el monitoreo preventivo por un posible bloqueo que se podría dar en horas de la tarde en la avenida Caracas. Pendientes de lo que pasa con los indígenas en Embera. Terminó el año y no hubo soluciones por parte del gobierno nacional. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Se acaban de decretar 3 días de duelo en todo el departamento y en el municipio de Bello, luego de la muerte de 16 estudiantes del liceo antioqueño. Hace 10 días se habían graduado como bachilleres. Regresaban de su excursión de 11 de Tolú y sufrieron un gravísimo accidente en jurisdicción del municipio de Segovia. Danilo Arias, ¿qué pasa en medicina legal? Lo que era un paseo para celebrar la culminación de una etapa y los logros académicos terminó en tragedia para 16 bachilleres del liceo antioqueño en el municipio de Bello tras el grave accidente que sufrió el bus en el que se movilizaban cuando regresaban de Tolú. Blue Radio conoció el testimonio de Simón García, novio de Mariano Pegui, una de las bachilleres que había pasado a la Universidad de Antioquia. Decime vos, ¿en qué deseo gastarías su fe? Yo, si el mundo me diera 1000 oportunidades, las gastaría sin duda una y otra vez, pidiendo que seas vos en todas mis realidades. Mientras tanto, en centros asistenciales de Medellín continúa la atención de quienes resultaron lesionados. Edgar Callejas es secretario de Educación del municipio de Bello. Se pudo realizar una labor muy importante. La gobernación de Antioquia, el señor gobernador, dispuso a través del grupo de ambulancias para transportar y trasladar los heridos que allí estaban, pues lógicamente para traerlos acá a Medellín a unas clínicas que prestan, pues lógicamente servicios de más complejidad. Sobre las causas del siniestro, aunque algunas versiones extraoficiales han alertado sobre un posible mal estado del bus en el que viajaban, la general Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía, señaló como una probable hipótesis una distracción. Se podría hablar de una distracción en la conducción. Aquí el mensaje definitivamente a todas las personas que van al frente del volante es la responsabilidad al hacerlo. Desde este lunes inician en Antioquia y Bello 3 días de duelo en los que las banderas se izarán a media asta. En esta localidad del norte del Valle de Aburrá no habrá encendido de alumbrados por estos días, aunque sí pidieron encender una vela en familia a las 8 de la noche como solidaridad con las familias y víctimas del fatal accidente que hoy tiene conmocionado a todo el departamento. 1:05, hablamos ahora de la arremetida terrorista de los delincuentes del ELN que dicen estar haciendo un paro armado protestando contra el presidente Donald Trump. Y en su ceguera,
están atacando a la población civil colombiana. Ya hay muertos en norte de Santander y también en Santander. En segundos les contaremos el panorama, pero ¿qué dicen las fuerzas militares? Felipe García. La Fuerza Pública ha reportado que el paro armado del ELN deja por el momento 51 eventos, la mayoría panfletarios y entre los cuales se han registrado 13 atentados terroristas en varias regiones del país. El despliegue de las fuerzas militares fue inmediato en las zonas con mayor nivel de riesgo y alertas reforzadas que incluyen a Chocó, norte de Santander, el Cauca, el Catatumbo y Arauca, territorios donde este grupo armado mantiene presencia activa y capacidad de afectar la movilidad y la seguridad. El general Juan Carlos Correa, subjefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares. Normalmente la más críticas donde ellos mantienen más presión son áreas como decir el Chocó, la parte del norte de Santander, que es donde tienen una mayor injerencia ellos en su actividad delictivo y criminal y terrorista. Sin embargo, ellos tienen facilidad de moverse en todo el territorio. Las amenazas del ELN contra ciudades capitales, incluida Bogotá, está latente y aunque no existe información de inteligencia puntual sobre un ataque específico, el riesgo no puede subestimarse. Sobre eso, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que esto es una evidencia más del fracaso de una política de paz total que no está funcionando y por eso han tomado las medidas necesarias preventivas. Vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país y después de un fallido ejercicio de diálogo de paz vemos al ELN con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública. Las autoridades recordaron que el ELN ha demostrado capacidad logística y operativa para ejecutar acciones violentas lejos de sus zonas tradicionales, por lo que el llamado a la ciudadanía es a alertar sobre cualquier situación sospechosa. Muy bien, Felipe, unas 7 más adelante en segundos les voy a contar cuáles fueron los argumentos del gobierno para suspender la extradición a Estados Unidos de alias Araña, uno de los narcos puros que se disfraza de guerrillero y por lo cual está en un supuesto proceso de paz con el gobierno. Hablando de gestiones dudosas y muy controvertidas, una de ellas es la de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Hay un documento muy interesante de la Corte Suprema de un magistrado que se opuso a la decisión de sus compañeros de no investigarla por posibles actuaciones ilegales en el marco del famoso tarimazo. Recuerden ustedes que cerca de 25 jefes de bandas de Medellín fueron sacados de las cárceles de la capital antioqueña para subirse a la tarima con el presidente Petro en junio de este año. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió inadmitir la denuncia contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta por el episodio del tarimazo en la Alpujarra. Para la mayoría de los magistrados, el denunciante formuló una acusación abstracta, imprecisa y carente de una descripción clara de una conducta penal que se le pudiera atribuir a Isabel Zuleta. Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez, mediante un salvamento de voto, sostuvo que esa valoración es equivocada y restrictiva y uno de los soportes del argumento de este togado se basa en una entrevista radial que concedió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que afirmó tener información según la cual integrantes de la mesa de acercamientos con estructuras delincuenciales, entre ellos a la senadora Zuleta, habrían intercedido ante altos mandos de la Policía Nacional para evitar la captura de alias Jordi, presunto jefe de la organización criminal La Terraza. Este salvamento de voto también cuestiona que la inadmisión de esta denuncia se basa en una lectura insuficiente de la noticia criminal y que la Corte Suprema debió desplegar una mínima actividad investigativa para establecer si los hechos ocurrieron o no. 1:09, increíblemente, aunque usted no lo crea, hoy siguen trabajando en el Congreso de Colombia. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en el debate sobre el Ministerio de la Igualdad, sobre su creación? ¿Se salva o no se salva? Se salva por ahora, Ricardo. Ya se acaba de levantar la discusión de las comisiones económicas, las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República para discutir este proyecto de ley que busca mantener vivo el Ministerio de la Igualdad después de junio de 2026, que es la fecha límite impuesta por la Corte Constitucional. Uno de los principales puntos de crítica, la presencia o no del aval fiscal para soportar la creación del ministerio. Escuchemos lo que dice la representante Katy Juinao. Y es que lo que hay son unas cartas del Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto y que en este momento, a la altura del trámite en las comisiones primeras conjuntas, en donde tenemos es que subsanar el concepto fiscal, no hay concepto fiscal formal enviado por el Ministerio de Hacienda. Lo que aseguran las fuentes es que ya con la aprobación de la ponencia positiva, por este diciembre no se va a seguir discutiendo, la discusión del articulado pasará hasta el mes de marzo, pero ahí es donde empiezan a correr los tiempos, ya que de aprobarse en las comisiones el articulado en marzo, tendrían que aprobarse antes del mes de junio en las plenarias para que el proyecto y en tal el ministerio pueda mantenerse con vida, Ricardo. Ya vuelvo con usted, Andrés, para seguir hablando de política porque está divertida la cosa.
decisiones de última hora, unos que renuncian a las candidaturas presidenciales, otros que se suben a las candidaturas al Senado, de todo como en botica. Pero hablando del salario mínimo, Marcela, vuelvo con usted. Hoy es la última oportunidad de que haya un consenso que pareciera imposible en torno al aumento del salario mínimo para el año entrante. ¿A qué horas comienza la reunión de la Comisión de Concertación Salarial? Ricardo, comienza a las 2 de la tarde, pero tiene usted permiso para ser pesimista. Está muy difícil que logren un acuerdo empresarios y trabajadores. Los empresarios no están dispuestos a llegar a la cifra de 2 dígitos, es decir, a subir al 10% o más, y los trabajadores están poco dispuestos a modificar su propia petición. Percio Yola, presidente de la CGT. Me gustaría que lo hubiera, no obstante el tema es difícil en la medida que la distancia que hay entre la propuesta nuestra y la de los empleadores es bastante grande y bastante pues grande, habrá Ricardo, que esperar. es que estamos hablando de 142.000 pesos la diferencia entre lo que ofrecen unos y lo que piden los otros, así que esto cada vez más se convierte en una negociación entre las centrales y el gobierno. El gobierno esta mañana lideró un evento en el que participaron los trabajadores, pero no los empresarios, y allí dijo que iba a tomar la decisión el ministro Antonio Sanguino con el corazón a la izquierda. Y sin duda esa frase de tomar la decisión con el corazón a la izquierda nos dará un aumento de 2 dígitos en el salario mínimo para el año 2026. Vamos a los juzgados, al Tribunal Superior de Bogotá. Kalila Peña, antes de la vacancia judicial se definirá si quedan o no bajo casa por cárcel los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por corrupción en el carrusel de la UNGRD. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Sí, señor. Pues mire que hoy la audiencia inicia con una procuraduría que solicita también esa medida privativa de libertad en lugar de residencia contra estos exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción. Luego inició la intervención de la defensa del exministro Ricardo Bonilla, el abogado Mauricio Pava, quien aseguró que las conductas descritas por la Fiscalía en el caso son actividades lícitas y legales que hacen parte del seguimiento a proyectos regionales. Sobre el testimonio clave de María Alejandra Benavides, ex asesora del exministro de Hacienda, la defensa adjuntó 50 horas de diligencias en la corte y presentó fragmentos que demostrarían para la defensa la presunta inocencia del exministro y la supuesta iniciativa propia de la ex asesora. Esto sustentó el abogado. Sin una orden explícita y lo que haya quedado en el ambiente. Y entonces ella interpretaba lo que en el ambiente ella sentía. Con su absoluta falta de experiencia, era lo que ella sentía. Y así, con su propia iniciativa, decía, es que yo tenía que mostrar gestión y creo que lo que tenía que hacer era mostrar que esos congresistas tenían un trato preferencial. Minutos, ahí escuchábamos al abogado Mauricio Pava, por supuesto, al exministro Ricardo. Una cosa dice él, dice que la inexperiencia de María Alejandra Benavides la llevaba a interpretar de una forma errónea, errática, lo que decía el ministro Bonilla. Otra interpretación tiene la Corte Suprema de Justicia, que por ese mismo testimonio, además del de Sneider Pinilla y Olmedo López, tiene a punto de llamar a juicio a 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esta también es otro momento, esa es otra voz de lo que pasó hoy en la audiencia en la que hablan la Procuraduría que apoyó la casa por cárcel para los exministros Bonilla y Velasco. El Instituto Nacional de Salud presentó el boletín número 15 sobre la vigilancia. Escuchábamos ahí el reporte de doña Jessica Gutiérrez sobre los quemados en el país, que siguen siendo un motivo de preocupación. Ya les vamos a ampliar esta información más adelante. Por ahora vamos a Ibagué, porque lo que se presagiaba como una gran fiesta por la final del fútbol es hoy todo silencio, poca algarabía, pocas banderas, pocos hinchas con buzos, taquillas, olas, mejor dicho, un panorama triste, al menos para los hinchas del Deportes Tolima. Fernando González. Tristeza, desazón, pero con una leve esperanza al alzar la cuarta estrella, así se encuentran los hinchas del Deportes Tolima. Aún hay boletas para la gran final, pero los puntos de venta están solos. Esteban Alonso madrugó para llegar al punto del estadio Manuel Murillo Toro y
y solo lo atendieron a las 10 de la mañana. Vacío, está vacío. Aunque a mí sí me dijeron que venía temprano porque de pronto podía haber un poco de gente y me podía demorar para comprar la boleta. Jorge Ortiz, un paisa muy tolimense, aún guarda la esperanza del milagro. No, la fe está intacta, sin duda alguna que mañana Tolima tiene que hacer el milagro. Esperamos un 4-0 y que se celebre la cuarta estrella aquí en Ibagué. La fe está intacta, toda la energía puesta. Las medidas de seguridad continúan. En Meridiano de Blue Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué. En ese tipo de partidos se utilizaban 600 unidades, subimos a 1000 unidades por parte de la Policía Metropolitana y adicional también se multiplica el componente de la logística aportado por el club a 400. Se espera que la fiesta se encienda luego de las 7 de la noche, donde se realizará el popular banderazo. Recordemos que se jugará sin hinchas del Junior de Barranquilla por petición del Club Deportes Tolima desde la semana anterior. 1:16, hablando de deportes, Octa, el abrebocas deportivo tiene que ver con los preparativos para la final del fútbol colombiano este martes. No hay mucho ambiente en Ibagué, pero eso con el paso de las horas seguramente va a cambiar, además de otras noticias que tienen que ver con el fútbol, que está a punto de entrar en receso, y con otros deportes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Exactamente, estaremos hablando de eso, también de la final de la Copa Colombia, que recordemos terminó igualada 0-0 entre los dos equipos de Medellín. Hablaremos también de ese tema y por supuesto de lo que nos queda en el fútbol y en el deporte justamente este día. Por ejemplo, a esta hora está jugando el Fenerbahce con John Hader Durán como titular en el fútbol turco. En un rato va a jugarse el fútbol español, en Italia, en el resto de lugares. También ya tenemos campeón en el fútbol mexicano, así que todo esto en instante acá en los deportes en Meridiano Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal. Y 7, la victoria de José Antonio Cast en la segunda vuelta presidencial en Chile en las elecciones de este domingo, no exenta de controversia. Silvia Carrasco. José Antonio Cast inició su primer día como presidente electo visitando el Palacio de la Moneda, invitado por el actual presidente Gabriel Boric. Todavía habrá que esperar hasta el 11 de marzo para que se produzca el cambio de mando. Cast ganó con más del 58% de los votos, con un discurso moderado y disciplinado, centrado en la seguridad, contra la delincuencia y contra la inmigración. Se alejó así de polémicas anteriores, como cuando se mostraba contrario al matrimonio homosexual, contrario al aborto, incluso en casos de violación, o como cuando manifestaba su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela. Una de las cosas que preocupa es su intención manifiesta de dar libertad a los violadores de derechos humanos. En el tema de las violaciones de los derechos humanos, bueno, hay personas condenadas y cumpliendo condenas. Algunas de ellas, a mi juicio, injustamente, porque la justicia ha hecho una ficción legal respecto de crímenes que se cometieron en una época, ¿no es cierto?, que se juzgan de acuerdo a un sistema penal, pero que no es el que hoy día rige en Chile. José Antonio Cast es el menor de 10 hijos de un matrimonio alemán afincado en Chile en 1951. Su padre fue teniente del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y miembro del partido nazi. En Chile fundaron una fábrica de cecinas al sur de Santiago. José Antonio Cast estudió Derecho y fue diputado por un partido tradicional de derecha chilena por 4 periodos, hasta que decidió fundar su propio partido, el Partido Republicano, desde el que se ha presentado hasta por 3 veces como candidato a la presidencia. Durante la campaña pidió ayuda a Jair Bolsonaro de Brasil para el manejo comunicacional y de redes sociales, y viajó a El Salvador para pedir información a Bukele sobre el manejo de las cárceles. También es cercano a Trump y a Milei. Ha prometido expulsar más de 300.000 inmigrantes en los primeros 100 días de su gobierno. La elección de José Antonio Cast mueve aún más el péndulo regional hacia la derecha y consolida una ola conservadora en América Latina. Chile se suma a gobiernos de derecha o derecha radical como Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y otros, mientras la izquierda mantiene bastiones claves como Brasil, Colombia y México, dejando un mapa más equilibrado pero con clara ofensiva conservadora en el cono sur. Silvia, más adelante vamos a contarles cuál ha sido la reacción del presidente Gustavo Petro de Colombia, diciendo que no le va a dar la mano nunca al presidente electo de Chile, José Antonio Cast, y la petición que hace un diputado chileno, el diputado Diego Schalper, para que la Cancillería chilena envíe una nota de protesta a Colombia por esas
afirmaciones y por los señalamientos del presidente Petro contra el presidente elegido democráticamente en las urnas por los chilenos en las últimas horas. En más noticias del mundo, lo último del ataque terrorista antisemita en Australia, noticias también alentadoras de un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia, y el desmantelamiento de una célula terrorista en California que pretendía cometer actos terroristas durante este fin de año. César Moreno. Buenas tardes, y arrancamos en Australia. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó en el hospital a Ahmed, el hombre de 43 años que arriesgó su vida para desarmar a uno de los atacantes durante el tiroteo masivo en Bondi Beach, que dejó al menos 16 muertos ayer domingo cuando se celebraba la fiesta judía del Hanukkah. Las imágenes de este acto de valor quedaron en video cuando desarmó a uno de los terroristas. Recordemos que el ataque ocurrió durante el evento Hanukkah by the Sea, Hanukkah junto al mar, en Bondi Beach, cuando 2 hombres armados abrieron fuego contra cientos de asistentes. Los presuntos atacantes han sido identificados como Zahid Akram, de 50 años, quien murió abatido por la policía, y su hijo Naved Akram, de 24, trasladado al hospital bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad a Daesh, o el mal llamado Estado Islámico. El Papa León XIV instó a acabar con la violencia antisemita en relación a la masacre terrorista ocurrida ayer en Sydney. Además, al menos 42 personas resultaron heridas, 7 de ellas en estado crítico. Y atención, porque hay avances en las negociaciones para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los emisarios de su par estadounidense Donald Trump lograron avances reales en las conversaciones de Berlín que buscan poner fin al conflicto. Zelensky dijo que las conversaciones fueron difíciles pero productivas con muchos detalles. Ucrania espera que debe acordarse un alto al fuego sin concesiones territoriales a Rusia porque este tema va a ser muy doloroso. Los dirigentes europeos, por su parte, han insistido en que cualquier acuerdo final debe llevar a una paz justa y no allanar el camino para futuras agresiones rusas. Estados Unidos cree que Rusia aceptará el acuerdo negociado hoy con Ucrania. De hecho, Trump va a llamar hoy mismo a Zelensky y a los líderes europeos para finiquitar los detalles de este acuerdo. Además, se incluirían fuertes garantías de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos, similares a la defensa colectiva de la OTAN. Ahora, falta ver qué dice el presidente ruso Vladimir Putin. Y una noticia de última hora: el Departamento de Justicia y el FBI acaban de arrestar a 4 personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques terroristas en el sur de California durante las celebraciones del Año Nuevo. Esto lo acaba de revelar la fiscal general Pam Bondi. Los detenidos formaban parte de un grupo de extrema izquierda pro-palestino, antigubernamental y anticapitalista, y planeaban una serie de explosiones en varias partes de California, al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE. Según la fiscal general, se trató de un complot terrorista masivo y horrible en el condado de Orange y Los Ángeles. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia, escribió Pam Bondi en su cuenta de X.